Ser del Español es tener un sentimiento que posiblemente no tengan los demás. Nosotros no ganamos títulos, bueno, de vez en cuando hemos ganado alguno, pero nuestra historia es más de sufrimiento. Yo creo que el Español, siendo uno de los fundadores de la Liga, es también uno de los grandes clubes desconocidos. Nadie conoce nuestras particularidades. En Cataluña estamos opacados, prácticamente nadie habla de nosotros. Estamos en una ciudad dominada por el Fútbol Club Barcelona. Sabemos que tanto la prensa como los estamentos siempre nos han apoyado a ellos y a nosotros pues nos tienen en un segundo plano. A veces incluso parece que molestamos. Y entonces esto nos forja un carácter de rebeldía, un carácter de ser diferentes, de ser únicos, que yo creo que ese es el verdadero valor que tiene el Real Club Deportivo Español, ¿no? La gente tiene la tendencia de ser de los equipos que ofrecen y que ganan títulos. En el caso del Español es puramente por tradición familiar o bien porque tú te quieres rebelar contra un estado de vida, contra un establishment que hay a nivel político, a nivel social. Tenemos al lado a un monstruo futbolístico, y no solo futbolístico, sino también mediático, que oscurece todo, ¿no? No solo al Español, sino también al propio deporte catalán, que parece que solo es el Barça. Hoy en día es Barça, solamente un club, solamente se ha potenciado un club. Entonces los medios de comunicación son fieles a este régimen idealitario que hay de decir, oye, no, realmente hay que apoyar y todo lo que se salga de ese club es casi que considerado como hostil, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos sido como la aldea esa pequeñita que está allí, como los galos, ¿no? El pueblo pequeñito, aquel que está allí, que lucha contra todo el ejército blaugrana, ¿no? Y todo el mediático que tiene el resto, ¿no? Y nosotros pues somos una cosa más pequeña, ¿no? Muchas veces se ha dicho la aldea de Astérix. Ser del español significa querer ser diferente, no pertenecer al rebaño, no estar de acuerdo con todo lo que te dicen que tienes que ser, decir o estar. Y ahora pues también es pues como te digo, un sinónimo de rebeldía, ¿no? El tío que es un poquito rebelde, pues hace el español. Y una vez te coge el club, una vez te enamora, ya es imposible que lo sueltes. Puedes cambiar de religión, de trabajo, de mujer, pero nunca vas a cambiar de equipo de fútbol, en nuestro caso del Español, porque es un sentimiento único. Yo me siento muy orgulloso de ser del Español, porque es un sentimiento que está muy por encima de todo lo demás. El Español se fundó con gente catalana, con universitarios catalanes. Ángel Rodríguez fue el primer presidente que tuvo el Español. El otro equipo de la ciudad no dejaba jugar a jugadores catalanes ni españoles, porque solo eran extranjeros los que podían jugar. Entonces se formó el Español para poder jugar gente de aquí del país. Porque en el 1900 solo hay un club en Barcelona, que es el Fútbol Club Barcelona, que elige los colores precisamente de su fundador, del cantón suizo de Basilea, porque era suizo, Hans Gamper, y elige los colores azulgrana. Cuando un grupo de universitarios de aquí de Barcelona, un grupo de universitarios catalanes, quieren jugar al fútbol y no les dejan porque es un club creado para sus amigos, que eran ingleses y suizos. El primer gol de la historia de la Liga lo mete un tipo que se llama Pitus Prats, que juega al español. En la Copa del Rey, que todavía la Copa de España en ese tiempo, también el primer gol lo hace un jugador del Español. Pero hay una cosa que es cierta, que de todos los históricos somos entre los grandes siempre el más modesto. Hemos estado siempre ahí desde el primer día en que empieza a rodar el balón en España, pero es verdad que no hemos conseguido grandes triunfos, a pesar de que hemos conseguido títulos nacionales, que no todos los clubes en España lo pueden decir, pero al final el mejor trofeo del Español siempre ha sido su propia supervivencia. El primer torneo importante era la Copa de España, que la gana el Español en el año 29 y en el año 40, con Ricardo Zamora en el año 29. Ricardo Zamora, en aquella época, en los años 20, era como hoy en día Messi o Cristiano Ronaldo. Era el jugador más emblemático que había, y ese pertenecía al Real Club Deportivo Español. Y también, por ejemplo, hay la famosa anécdota de que propició la creación del campo del Español. Bueno, no el primer campo, pero sí el primer campo en propiedad, de alguna manera
importante en toda esta historia, que fue Sarriá. Esta es una anécdota que pues, se produce entre el que fue fundador del Barça, Hans Gamper, y Genaro de la Riva, a la sazón presidente del Español. Coincidían en una barbería los dos, y en ese momento pues estaba riéndose Hans Gamper, estaba justamente afeitándose y le estaban y se estaba riendo con el peluquero y con el barbero, y le estaba diciendo: me parece que ahora se han quedado sin campo y estos cualquier día van a desaparecer y tal, y se reían del Español. Y Genaro de la Riva en ese momento se levantó de la barbería, porque estaba allí, y dijo: mientras yo viva, el Español vivirá. Y lo que hizo fue comprar de su bolsillo los terrenos donde luego a posteriori se edificó el estadio de Sarriá. Hasta los años 60 del siglo pasado, que el Español y el Barça pues eran dos clubes que estaban más o menos en la misma categoría, ¿no? A nivel social y todo. ¿Qué pasaba? Pues que en aquellas épocas, los domingos por la tarde, pues tampoco había la oferta que hay ahora. Y entonces había mucho tío del Barça que era socio del Español y viceversa. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues que ibas a los dos sitios y era una escuela, y el Español trataba de tú al Barça. La diferencia es cuando llega Cubara. Cubara pega un tirón a Barcelona tremenda, y eso da un impulso al Barça que el Español no sabe seguir o no puede seguir. Vamos. Fue muy, muy curioso porque Kubala y Di Stéfano, como te comentaba antes, eran los dos jugadores más mediáticos mundialmente. Y el Español los fichó a los dos. Fue el único club que tuvo a los dos jugadores mejores del mundo en aquella época y los fichó a los dos, ¿no? Sarriá es un mito. Sarriá hemos vivido lo que es la UEFA, subir de segunda a primera, momentos históricos por lo que significa el estadio Sarriá, ¿no? Pues claro, yo siempre me voy a remitir a Sarriá como un mito, ¿no? Sarriá, que era un estadio situado muy céntrico en Barcelona, a la cual muchos pericos, muchos, no todos, muchos ahí íbamos caminando. Yo iba caminando con mi padre desde mi casa. Era nuestra casa, era el estadio de Barcelona. Era un estadio mítico, pero para todo el mundo, ¿no? Y el olor a césped, la proximidad con los jugadores, la cercanía que había con todo el mundo en Sarriá, yo creo que no lo podemos vivir, no lo viviremos nunca más. Conocías a todo el mundo y era una cosa, claro, que es claro, que le das valor pues a lo que has perdido, pero es también el recuerdo de la infancia, ¿no? Y bueno, todo parece que es más bonito de lo que es que era bonito. Era bonito porque era muy a mano, veías a toda la gente de toda la vida allí puesta, ¿no? Para mí el estadio de mi vida es Sarriá y a ver, yo que he tenido la suerte de vivir los tres estadios, para mí sin duda me quedaría con Sarriá. De hecho, yo pagaría lo que fuese por volver 5 minutos al Gol Sur de Sarriá y animar al equipo. Sarriá me retrotrae esa infancia, aquel olor a césped, me retrotrae aquel aroma a puro que llevaba la gente que iba allí, aquella magia, aquellos jugadores que me acuerdo cuando era pequeño que ni tan siquiera brillaban la camiseta, porque era camiseta de algodón que pasó luego a ser poliéster, y era mi infancia. Para mí los jugadores de fútbol de la época de Sarriá eran poco menos que animales mitológicos, ¿no? Yo veía aquellos jugadores que eran poco menos que semidioses, ¿no? Ahora con la famosa eliminatoria del Inter y el Barça, yo me he pasado una foto que el Español eliminó al Inter, O sea, el Inter no se ha paseado siempre con equipos de aquí. El Español se lo carga. Hombre, pues, tremendo. Tremendo porque era... ahora ha cambiado el sistema de competición, pero entonces a la Copa de Europa solo era campeón. Que en aquella época la Copa de la UEFA era como pues una... Bueno, es casi no la Champions League de hoy en día, pero sí la jugaban el segundo, el tercero y el cuarto mejores de cada liga. O sea, digamos que parecido a la Champions League de hoy en día. Bueno, porque habíamos vivido una trayectoria mágica, habíamos ido a Europa, y yo la comparo un poco a una trayectoria vital. Yo tampoco me había asomado nunca pues, a Europa, lo habíamos vivido como un sueño, realmente nos cargamos a equipos importantísimos. Después del Borussia vino el Milán de Sacchi. Después de esa eliminatoria con el Español gana 3 Champions seguidas.
O sea, el último partido que perdió el Milan de Saki, Van Basten, Gulli, Rijkaard, todos estos, que después ganan 3, les elimina al Español, el Inter. Luego era una especie de medio loco, el Vinkovic, que bueno, vamos a dejarlo. El Brujas era un equipo serio. Llegamos a la final con el Bayer Leverkusen, que había eliminado al Barça. Llegamos a la final y viajamos para recoger el trofeo, no para jugar un partido. Eso fue el gran error. Y habiendo ganado 3-0. O sea, es algo que eso no se puede ni explicar. O sea, es terrible, terrible. La ida de la UEFA, de la final de la UEFA con el Bayer Leverkusen con un 3-0 en Sarriá a reventar, que no cabía ni un alma. Aquello fue muy bonito y fue impresionante, imagínate. Yo tenía 18 años, era la primera vez en mi vida que salía al extranjero, porque entonces no era tan habitual salir al extranjero como hoy. Y entonces yo siempre recuerdo una cosa, y es que la Peña Blanquiazul Central, con la que yo viajé, se había llevado varias cajas de cava para celebrar la victoria. Entonces, cuando perdimos el partido, nos fuimos rápidamente de allí, nos metimos en los autocares, la gente llorando, fue bastante dramática esa salida de allí. Y ya estábamos en la frontera con España, en la Junquera, y alguien dijo, oye, que tenemos el cava, hay que beberlo. Entonces hicimos una parada y repartieron cava. Una cosa más absurda del planeta Tierra, porque nadie tenía ganas de celebrar nada. Y además estaba caliente. O sea, y yo me acuerdo perfectamente de ese vaso de cava, caliente, a desgana, y para mí el sabor de la derrota siempre va a ser ese. Pero aquella fue tremenda, ¿no? Porque aquello fue el momento culminante de Sarriá, ¿no? Aquello todo lleno, apoteósico. El final de Sarriá muy jodido, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a ver, se va a tu casa, ¿no? Pero aquello, los que lo hemos vivido, era tu casa, ¿no? Y era un ambiente magnífico, ¿no? Bueno, uno de los días más negros de nuestra historia y más tristes, sin duda, es el derrumbe de Sarriá, el derrumbe de lo que era nuestra casa. Aquello es como, te diría yo, es como si tú estás en tu casa viviendo, te desahucian y ves cómo te la derrumbas. Y te dan un pisito de alquiler en el del ayuntamiento, pero no es tu casa. Y ves a tu casa cómo se derrumba. Eso es muy triste. Muy triste para toda una afición, para toda una familia. Es el día más triste que yo he vivido también como sentimiento, ¿no? A nadie le gusta, ¿no?, que le echen de su casa y que la tenga que vender por deudas. Y al final eso es lo que sucedió, puesto que las familias, que en algunos momentos habían salido al auxilio del club, en este caso pues prefirieron retirarse porque había mucho dinero en juego. Para no perder, pero también en algún caso para ganar. Pero bueno, esto corramos un tupido velo. Y lo que sucedió es que Sarriá se vendió y todos los españolistas nos fuimos a Montjuïc, y cuando fuimos allí tuvimos la percepción de que íbamos un poco al exilio. Montjuïc nos trajo 2 títulos y una final de la UEFA también, es decir, que deportivamente de los mejores equipos que hemos tenido, los hemos tenido en Montjuïc cuando estaba De la Peña, Luis García, Tamudo, Pochettino y demás. 2 títulos de Copa del Rey y una final de UEFA en 10 años, creo, y eso no se había logrado nunca. Y entonces Sarriá en 80 años se habían logrado, sí, dos Copas del Rey y una final de UEFA también, pero en 80 años, ¿no? Y la verdad que así, o sea, el cambio fue un poco duro, pero al final íbamos a disfrutar del español, que es lo que nos gusta. Eso para mí es inevitable, pasar por allí y tener un síndrome de Estocolmo, ¿no? Tener un grato recuerdo y un cariño hacia aquel estadio que, aunque estuvimos muy mal, el fútbol se veía horrible, se pasaba un frío tremendo, pero vivimos nuestros mejores momentos, eso es inevitable. Incluso además Montjuïc es donde se cimenta
muchos mitos como el propio Tamudo. O sea, Tamudo fue grande en Montjuïc. Sin ser un territorio que nunca será mítico, porque nadie recuerda con el mismo cariño a Montjuïc que se recuerda a Sarriá, lo cierto es que en Montjuïc no nos fue mal. Y lo cierto también es que si en ese momento hubiéramos tenido otro tipo de ayuntamiento más un poquito empático con el Español, y que si se hubieran hecho las cosas de otra manera, quizá hubiera podido acabar siendo el campo del Español para siempre. Abans ho ha fet Toni, la primera aproximació a l'àrea de l'Espanyol. No podem dir, atenció, i ha pres la pilota Tamudo a Toni, quina vegada Tamudo retalla, gol, 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 quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, Murri, 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 quin gol, mare de Déu senyor, si no ho veig no m'ho crec. El momento quizás cumbre es la final de Valencia. Porque allí yo vi lo que la última Copa del Español la gané el año 40. Por tanto, en esa final de Valencia con el Atlético de Madrid, allí se juntan generaciones. O sea, yo ahí me encontré con abuelos, un bisabuelo. Cosa extraordinaria. En el caso de esta familia, bisabuelo, abuelo, padre, hijo y nieto. 5 generaciones. Y para mí fue algo especial, excepcional. Además no éramos favoritos, entre comillas, porque jugaba el Atlético de Madrid, que por cierto había bajado de categoría. El año del centenario, poder ir a una final de Copa, ganarla después de 60 y pico años sin ganar un título. Muchos españolistas tuvimos en ese momento esa encrucijada de triunfo, ¿no? que nunca la habíamos previsto en nuestras vidas. O sea, todos los ladrones de Barcelona, si hubieran tenido un estadillo de casas de gente del Español, podían haber ido a robar perfectamente porque no estaba ni el perro. Y te lo digo que no estaba el perro porque el mío vino. Yo tenía un perro y el perro no había con quién dejarlo y lo llevamos al perro. Y yo creo que fue un momento bastante irrepetible. Luego se ganó otra copa, el 2006, que también fue muy emocionante, pero lo peor de todo fue que nos creímos que eso iba a ser una constante y claro, fíjate, tantos años después y tantas penalidades, ¿no? Coro, yo creo que es un júbilo de alegría, que eso es inexplicable, ya con lágrimas en los ojos, porque me veía en segunda división habiendo levantado la Copa del Rey. Era algo que no me podía explicar. Ese momento del gol de Coro, yo creo que es que, bueno, enloquecí lo más grande, no sé dónde aparecí, por debajo de las gradas, y yo creo que mucha gente también. Venimos de ganar la Copa del Rey, y resulta que al domingo siguiente nos estamos jugando bajar a segunda división. Y de hecho, estábamos en segunda división, quedando 5 minutos de partido. Es inaudito. Y el año siguiente participar en la competición europea de la UEFA. Es algo que no se podía explicar uno. Que todo lo que vives en el Español es como mágico. O sea bueno o malo, es como mágico. Teníamos un equipo ya muy bien armado, veníamos también de ganar la Copa del Rey, pero bueno, hicimos un buen campeonato, llegamos a la final y nos tocó el Sevilla que venía de ganar la Europa League. Y en el minuto 43 o 44, creo, no recuerdo muy bien, expulsan a Moisés Hurtado y nos dejan con 10. Y aún así el Español llega a los penaltis. Y estuvimos otra vez a punto de ganar una UEFA. El pobrecito Valverde, que yo me lo quiero mucho, palma una como jugador y una como entrenador. Es una cosa que el fútbol tiene mala leche. El fútbol tiene una cosa como de mala leche, muchas veces. Es el único club en el mundo que ha perdido 2 finales con penaltis, sin haber perdido los partidos. Es impresionante. Y el momento más triste, que lo viví además personalmente, fue el fallecimiento de Dani Jarque, porque yo estaba en Italia y vivir todo aquello, ver que se había muerto una persona que yo conocía, que tenía mucha amistad, que era el capitán del Español,
fue muy duro, muy duro. Es algo que lo recuerdo y me emociona. Bueno, se nos fue un mito, se nos fue un ídolo, un capitán y a mí además se fue un amigo porque yo tenía muy buena relación con él porque era muy buena persona. La primera parada fue Nápoli y la segunda parada fue Florencia, precisamente en el centro de alto rendimiento de la selección italiana, que es donde murió Dani Jarque. Entonces tengo muy grabada la secuencia de hechos y muchas veces pienso en él y en lo que sucedió porque bueno, lo viví muy intensamente, la verdad. Esta puerta donde estamos ahora, la puerta 21, es el momento en el que Dani Jarque nos deja. Para mí y para todos los pericos fue un momento muy duro porque veníamos de mucha euforia y la verdad que se nos truncó un poco un sueño. Bueno, un poco nos unió también a la familia blanquiazul, ¿no? O sea, fue una cosa muy mala, pero que luego también nos ha unido y estamos todos como muy de corazón. La liturgia esta que tenemos del minuto 21 es preciosa y además incluso muchas veces se suman las aficiones que vienen hasta incluso cuando jugamos fuera de casa. Mi amigo Carlos Puello sigue sacando cada minuto 21 su pancarta con el nombre de Jarque, que no falla nunca, y yo creo que eso es una cosa que nos diferencia y de una desgracia pues hemos sabido hacer un acto nostálgico, un acto bonito y un acto de unión. Son muchos años ya los que hace que falleció Dani, pero creo que va a perdurar para toda la historia, es decir, pero de ese minuto siempre nos vamos a acordar y eso unió muchísimo a la gente en aquel momento porque fueron momentos muy complicados y muy difíciles y el hecho de ir al estadio, tener la estatua o ir a la ciudad deportiva Dani Jarque va a perdurar para toda la vida. Eso sí que va a perdurar para toda la vida, muy por encima de cualquier otra cosa del Español. Teníamos la herida abierta de haber salido de Sarriá. Y esa herida pues solo se podía llenar o cicatrizar con un nuevo campo, con un nuevo estadio. Entonces ese nuevo estadio se convirtió a mediados de Montjuïc, se convirtió en la tierra prometida para la gente del Español. Me parece un estadio precioso, muy bonito. Hemos tenido aquella temporada con Rubi que fuimos a Europa, lo celebramos, los ascensos, pero yo creo que a nuestro estadio de Cornellà al Prat todavía le falta una tarde, una noche mágica para acabar de sentirlo más nuestro, ¿no? De algún modo cada vez más lo sentimos como nuestra casa. Ya hemos vivido algún momento, como es la clasificación para Europa hace unos años, como ha sido algún partido importante, como el tema de la promoción, de ascenso, ¿no? Y tal, donde ya eso te va generando un arraigo, te va generando un carisma dentro de lo que es un estadio. Ahora bien, en esta época tan extraña que estamos viendo ahora, sí creo que está sucediendo algo, y es que la gente joven está haciendo suyo el estadio, está creando nuevos rituales y en un futuro puede ser que sea pues la punta de lanza o el resorte que necesita el club a nivel social. Bueno, lo volvimos a considerar nuestra casa. Eso es lo que significa para mí hoy en día Cornellà, nuestra casa. A nivel de títulos aún no hemos ganado nada y la desgracia es que hemos conseguido 2 descensos. Pero espero que se resuelva rápido y podamos conseguir títulos y podamos conseguir alguna alegría grande para la afición. La masa social al final es lo que aguanta el club, o sea, la estructura igual no es la perfecta, pero todo lo que hay aquí, un sentimiento, es increíble, la familia que somos todos los pericos y creo que eso es lo que aguanta este club. Sinceramente, yo creo que lo mejor está por venir dentro de lo que es el estadio de Cornellà. Y que bueno, que de algún modo ahora es nuestra casa y que bueno, que estamos súper bien, cada vez estaremos mejor y que seremos muy felices, sin duda. Lo mejor está por llegar en el Español, seguro.